directo a nuestra conciencia. El Evangelio es la justicia de Dios revelada. Uno de los pasajes más conocidos de la carta del apóstol Pablo a los romanos está en Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, cuando escribió: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Noten que el versículo 17 comienza con la palabra ¿por qué?, lo que indica que lo que sigue explica lo que se ha dicho antes. Noten también que hay varios ¿por qué? En el texto. Deseo ir a Roma a predicar porque no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación. Y es poderoso porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El apóstol Pablo sabe que el mensaje del Evangelio actúa solo cuando puede ser comprendido por la mente. Por eso lleva un orden lógico en su proceso de argumentación. Sin embargo, también podemos ver en el texto que el intelecto por sí solo no es suficiente. El poder de Dios tiene que actuar a través del Evangelio, porque el intelecto por sí solo no puede llevarnos a Cristo. En otras palabras, el Evangelio es poderoso porque contiene mucho más que una simple lógica. Es poderoso porque se trata de una revelación. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y eso qué significa? La palabra que usa Pablo aquí es apocalipto, de donde proviene el nombre del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Esta palabra designa la acción de descorrer un velo, mostrar algo que estaba velado, algo que no podría ser conocido a menos que alguien lo mostrase. Ningún ser humano hubiese podido descubrir el Evangelio basándose únicamente en su propia observación y en su propio raciocinio. No hubiese habido Evangelio si Dios no lo hubiese revelado. Y aquí es precisamente donde comienza el problema del hombre incrédulo con el Evangelio, en el hecho de creer que puede descubrir la verdad dentro de sí mismo y por sí mismo. Ese es el postulado esencial de la religión humanista. La verdad está dentro de ti, pero necesitas descubrirla. Pero Pablo nos dice aquí que la verdad se encuentra en Dios y que Él tiene que revelarla. Si Dios no hubiese descorrido el velo, estaríamos a tientas y en tinieblas. No podemos conocer nuestra condición real delante de Dios, ni el destino que nos espera, ni la única puerta de escape que existe por nosotros mismos. Imaginemos a un hombre que intenta descubrir los misterios y maravillas del universo porque un amigo astrónomo le ha hablado acerca de esto. Pero el individuo en cuestión tiene que vencer dos grandes obstáculos para ver y entender lo que el astrónomo vio y entendió. No tiene telescopio y, lo que es peor aún, está ciego. Para descubrir y comprender las maravillas del universo, este hombre necesita dos cosas. Necesita un telescopio, pero necesita también la visión. Y ese es exactamente el mismo problema del hombre pecador. El hombre en su pecado tiene la misma necesidad. Está perdido, está condenado y está ciego espiritualmente. Pero Dios no nos ha dejado a tientas ni en tinieblas o a expensas de nuestra capacidad o raciocinio. Dios ha hablado, ha descorrido el velo. Es en ese sentido que el Evangelio es una revelación. Esa revelación debe ser captada por el intelecto, pero es mucho más que eso, es una revelación. La Biblia es el telescopio que necesitamos para alcanzar a ver aquello que no podríamos ver a simple vista. Pero como el hombre del que hablábamos hace un momento, aún teniendo el telescopio en las manos, todavía necesitaba algo más. Tenemos la revelación escrita en las Escrituras, pero ahora necesitamos que esa revelación escrita pueda ser comprendida y aceptada por nuestra mente y corazón. Si Dios hubiese revelado su palabra y no hubiese hecho ninguna otra cosa, no hubiésemos podido ser salvos.
El hombre natural no acepta esta revelación como buena y válida. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para que pueda ser efectiva, entonces debe ir acompañada del poder de Dios, iluminando nuestras mentes e inclinando eficazmente nuestra voluntad. Dios tiene que iluminar el entendimiento de los pecadores y abrir sus corazones para que la predicación del Evangelio pueda ser eficaz. Segunda a los Corintios 4:3-6 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dios obra a través de la exposición del Evangelio. El Evangelio es capaz de vencer las tinieblas que hay en el corazón del hombre. Es capaz de vencer la enemistad natural que tenemos hacia Dios. El Evangelio es capaz de hacernos entender y aceptar lo que de otro modo no podríamos entender y aceptar, que somos pecadores, que estamos perdidos y que fuera de Cristo no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso debemos predicar el Evangelio a los perdidos, porque ninguna otra cosa obrará en ellos ni hará por ellos lo que solo el Evangelio puede hacer, revelar la verdad en el corazón de los hombres. Así que amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios de amor y de justicia y todopoderoso, que guíe nuestras vidas en el conocimiento de su palabra y nos dé revelación y entendimiento de ella, para que con corazones agradecidos vivamos en obediencia por su justicia imputada a nuestro favor, para justificarnos ante Él sin culpa por el pecado. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.